No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en otro episodio de Ser más para hacer más. Hoy nos acompaña un muy buen amigo mío. Se llama Héctor Sánchez Barba. Él se ha convertido en una voz incansable y de las cosas que más me ha llamado la atención de Héctor es que él verdaderamente está luchando por la justicia de la comunidad latina y los migrantes en Estados Unidos. Héctor a lo largo de su carrera se ha dedicado a promover políticas públicas, a incrementar la participación ciudadana, a organizar sobre todo a la comunidad latina. Y él se ha especializado en empoderar a los latinos por medio de campañas donde se promueva el voto latino, que es algo fundamental, y al ratito nos va a platicar al respecto. Actualmente Héctor es director ejecutivo y CEO de Mi Familia Vota. Anteriormente, Héctor fue el director ejecutivo del Labor Council for Latin America Advancement y ha tenido una serie de cargos muy importantes, muy relevantes para la comunidad latinoamericana y para los migrantes en Estados Unidos. Héctor ha sido una gran voz para millones de latinoamericanos que viven en este país. Y pues Héctor, muchísimas gracias por estar en este programa de Ser Más para Hacer Más. En el 2020 va a ser un año electoral para Estados Unidos y la comunidad latina conforma casi el 20% de la población y actualmente están aproximadamente 5 millones de latinos elegibles para poder votar. Dime, ¿por qué es tan importante que esta comunidad se active y levante la voz en las próximas elecciones? Muchas gracias, Angélica. Y primero que nada, darte las gracias por abrir estos espacios para reflexionar sobre temas tan importantes. Estamos a punto de enfrentar la elección más importante literalmente de la historia de este país. Los 3 últimos años nos han demostrado el extremismo que se puede alcanzar en nuestra democracia, el extremismo que se puede alcanzar políticamente y el extremismo en los ataques hacia la comunidad latina y a mexicana. Este presidente empezó con unos ataques claros a la comunidad mexicana, los cuales... ¿Te refieres al presidente Trump en Estados Unidos? Claro. Los cuales los convirtió en política pública desde el momento que tomó poder. Esto nos ha afectado la calidad de vida seriamente. Yo vivo en D.C., me he dedicado a política pública por mucho tiempo y hay muchas cosas que ni siquiera las cubre los medios, pero él está destruyendo. A ver, platícanos como que Héctor, porque tú y yo lo hemos platicado, sabemos de la importancia, sabemos del rezago, sabemos de lo difícil que era y ahora cómo se ha incrementado esa dificultad para millones de latinoamericanos en este país y no se diga para los migrantes. Sí, no, me preocupa mucho lo que está haciendo este presidente porque está destruyendo pilares de justicia que se construyeron no solo por décadas, pero por siglos. Y te menciono que hay tantas cosas que ha destruido. Por ejemplo, uno de los grandes logros que tuvimos bajo la administración de Trump, que no se conoció mucho porque no salió en los grandes comunicados, etcétera, fue lo de los pesticidas y los campesinos. Acá en Estados Unidos se literalmente se envenenan a los campesinos con pesticidas por una exclusión histórica de los derechos laborales. Tuvimos esta gran batalla y ganamos con el apoyo de la administración de Trump y fue algo histórico. En cuanto entró Trump, quitó esto con EPA, que es la Environmental Protection Agency, la agencia ambientalista, y hoy día otra vez se están envenenando a los campesinos. Te lo menciono desde muchas perspectivas porque este ejemplo yo creo que nos hace reflexionar en todo lo que está pasando en este país. No se tiene un respeto a los derechos laborales de los inmigrantes. Como país tenemos una adicción a la mano de obra de los inmigrantes, pero no se quiere abrir un espacio de acceso a la inclusión de los inmigrantes. Y te podría mencionar muchos, por ejemplo, en este tema, tú trabajas mucho en los temas de la mujer. Yo teníamos una demanda hace poco con EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, la Comisión de la Equidad en el Empleo. También quitaron la colección de acumulación de datos sobre cómo se contrata a las mujeres.
Esto es muy, muy importante porque si no tienes esta información no puedes medir cómo se están comportando los sistemas en relación a los temas de género. Y te doy esos dos ejemplos porque tenemos literalmente unas demandas contra la administración en estos temas, pero literalmente podría hablarte por horas sobre todos los ataques que hemos visto por esta administración y por eso el voto latino es tan importante. Y esa era mi siguiente pregunta, Héctor. ¿Qué tan optimista eres en las siguientes elecciones? Pero más que eso, que realmente salgan a votar. Y además, ¿qué te gustaría que le sucediera a la comunidad latinoamericana en los próximos 4 años acá en Estados Unidos? Yo soy el eterno optimista, Angélica. Siempre trato de ver los diferentes esquemas con unos elementos de posibilidad. No sé si sea mi lado del inmigrante, que siempre luchamos, trabajamos duro para mejorar nuestra calidad de vida. Pero yo creo que este es el momento de la comunidad latina. Lo he visto por todo el país. He visto cómo estamos organizando. He visto las grandes manchas de inmigración. He visto más latinas hoy día que han salido a correr para puestos públicos y han ganado. Las latinas tenían los índices más bajos de representación en el Congreso y en estas últimas elecciones de término medio y las elecciones a todos los niveles, a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, vemos más latinas corriendo por cargos públicos. También vemos muchas latinas y latinos liderando campañas nacionales en los sindicatos, liderando campañas nacionales para luchar pues contra todos estos ataques. Entonces yo soy optimista y con las posibilidades que estamos viendo queremos llevar la participación cívica de la comunidad latina a niveles históricos. No hay duda que el próximo presidente tiene que pasar por la comunidad latina y que refleje nuestras prioridades. ¿Y cómo están haciendo ustedes, por ejemplo, Héctor, para hacer que la comunidad latinoamericana salga a votar? Esa es una pregunta muy interesante, Angélica, porque hay dos análisis. Te voy a dar primero la respuesta de lo que nosotros estamos haciendo y luego unos problemas estructurales que la democracia tiene para excluir en particular a la comunidad latina inmigrante. El primero es, nosotros estamos haciendo campañas nacionales sobre derechos de votantes, registro de votantes, movilización de votantes, educación de votantes, ciudadanía. Quiero hablar en un momento de ciudadanía porque es muy importante para la comunidad inmigrante hacerse ciudadanos y salir a votar. Y también sobre el censo. Tenemos de las campañas nacionales más importantes en colaboración con otras organizaciones latinas para asegurarnos que abrimos todos esos espacios y que nos involucramos. Ahora más que nunca, Angélica, si no tomamos decisiones nosotros como comunidad y nos involucramos en decidir quiénes son nuestros representantes, vamos a dejar que otras personas tomen decisiones por nosotros. Y estamos viendo hoy día un número histórico de voces extremistas, voces anti-inmigrantes que están entrando al Congreso, y podemos empezar con este presidente que literalmente tiene gente de la supremacía blanca, del KKK, que era algo históricamente que ya hubiéramos superado, como parte de sus asesores principales. Es muy peligroso. Oye, ¿por qué tanta división social últimamente, Héctor? ¿De dónde viene tanto rechazo hacia nuestra comunidad? ¿Por qué crees que lo estamos viviendo de una forma tan intensa estos últimos, que son 2 años y medio más o menos? No olvidemos que este es un país históricamente muy racista. Algunos de los ejemplos en la historia de la humanidad del racismo más serio se ha visto en este país, con toda la esclavitud, con toda la exclusión de comunidades enteras de los sistemas de justicia. Tú viviste algún tiempo en Texas, en una época en Texas se veían mucho, en los 30s, en los 40s se veían los anuncios de no Mexicans allowed, no se permiten perros ni mexicanos en los restaurantes. O sea, en la época del racismo que se separaba la comunidad blanca y la comunidad negra, nosotros, por ejemplo, los mexicanos, se nos quedaba en un espacio de exclusión también muy, muy seria. Recordemos que se linchaba mucho a los mexicanos en algunos espacios. Entonces no olvidemos, muchas veces se quiere hacer un elemento romántico de la perfección de esta democracia y este país. Tenemos que ser críticos y reconocer que somos muy racistas.
hemos visto mucho de estos elementos resurgir con Trump y con el Tea Party. Es un movimiento extremista de exclusión y nos está afectando mucho. Durante los 3 años del término de Trump, los crímenes de odio contra los latinos se han incrementado el 26%. El bullying contra los niños se ha incrementado, Angélica. Los ejemplos diarios de ataques, o sea, yo diario escucho en mi oficina, nos llamaban que en las tiendas departamentales estaban estacionando, iban hablando en español y los acosaban, les gritaban y obviamente los crímenes más horribles son que los atacan. Bueno, y hablando de crímenes y cosas terribles que han hecho en contra de latinoamericanos y de migrantes, tú estudiaste en la Universidad del Paso, en Texas, igual que yo, viviste un tiempo en El Paso, yo también viví y crecí en El Paso, y en el 2019 El Paso fue testigo de un terrible crimen. Por una persona viajó horas de Dallas, Texas, exclusivamente a una tienda, a un Walmart, donde había muchísima gente, tanto migrantes como mexicanos, en una ciudad en donde convivimos de toda la vida, americanos, mexicanos, inmigrantes, que ni siquiera hacemos diferencia porque tú sabes al haber vivido ahí que somos biculturales, somos bilingües, entendemos, aceptamos ambas culturas, ambos países. ¿Qué pasa? ¿Qué sentiste, Héctor? Porque sé que acabas de estar en El Paso también. Sí, no, fue un momento devastador a nivel personal y a nivel profesional. Me hizo reflexionar mucho, porque desafortunadamente yo sabía que esto iba a pasar. Me lo indicaban todos los números, me lo indicaban las tendencias, toda la antimexicanidad, Angélica. O sea, el movimiento, ahorita si alguien vas por la calle y alguien te grita Mexican, seguro que no es un complemento, es un ataque. No te están halagando. A mí ser mexicano es un elemento es un orgullo y lo trato de representar en todos los momentos en los que me encuentro, nuestra historia, nuestros valores, cosas tan importantes, pero toda esta antimexicanidad que se ha convertido en anti-latinidad y elementos anti-inmigrantes, los veníamos viendo reflejados. La violencia contra los mexicanos y contra los latinos se está promoviendo desde la Casa Blanca. Y se vio en el comunicado, en el manifiesto del tipo que hizo la matanza en El Paso. Literalmente era un reflejo, el manifiesto estaba ligado directamente a todo lo que viene diciendo Trump. Es un problema muy serio y por eso lo tenemos que parar y esto viene, estoy totalmente convencido que la solución a todo esto, un elemento importante es continuar obviamente con mover en la dirección correcta de las políticas públicas, pero el poder político, y por eso tenemos que salir en números históricos, ahora más que nunca, e involucrarnos en todo lo que represente la participación cívica. Sí es votar, pero también involucrarnos en todas las tomas de decisiones, en sus escuelas, en sus comunidades. Para votar obviamente se tiene que ser ciudadano, pero como inmigrantes, incluso como inmigrantes indocumentados, se pueden involucrar en varios temas. Oye, Héctor, es que es increíble lo que está pasando en este país, cuando a este país lo que le da la riqueza, lo que le da la fuerza, lo que le da este poder es precisamente eso que en inglés se llama el melting pot. La cantidad de diversas razas, de diversas culturas que llegan a este país, cada uno a aportar desde su conocimiento, su experiencia, su cultura, esa riqueza que hace que este país sea lo que hoy es inconcebible lo que estamos viviendo. Tú y yo estábamos platicando antes de iniciar este podcast que Mi Familia Vota es un movimiento muy importante. Me gustaría que nos platicaras un poco más del movimiento Mi Familia Vota, quiénes son, qué hacen, cuándo inicia. Y tenemos también que aceptar que a veces nos cuesta mucho trabajo unificarnos a los latinoamericanos. ¿Qué están haciendo ustedes o qué recomiendas para poder unificar a la comunidad latinoamericana acá en Estados Unidos? Déjame contestarte el primer comentario que hiciste sobre el melting pot. Y te lo voy a contestar desde el aspecto de inmigrantes. ¿Cómo explicamos que el país más rico del planeta, el que tiene la mayor tecnología, el mayor ejército, tiene 11 millones de trabajadores o gente indocumentada en el país? Esto no es un error, es política pública. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién se beneficia de tener 11 millones de trabajadores indocumentados en el país? Sectores enteros de la economía dependen de esos trabajadores y es una hipocresía nacional
que no se les quiera incluir en los sectores en los que contribuyen tanto. Ahorita no hay elementos legales, siempre dicen que hagan la línea, no hay una línea. Mientras tanto es un sistema perfecto de explotación, que si te tratas de organizar o si te tratas de alzar tu voz, si le aumentas las deportaciones, es un sistema perfecto histórico de explotación a los trabajadores. Y nosotros lo hemos visto. Los trabajadores inmigrantes tienen unos niveles altos de muertes y accidentes en el trabajo, de robo salarial, y hemos visto, a ti que te trabajas tanto y lo he platicado mucho contigo, el tema de la mujer, ha habido un incremento drástico en el abuso sexual, incluso violaciones en los lugares de trabajo, ya que la vulnerabilidad de estos trabajadores es muy fuerte y viven en miedo porque saben que si alzan sus voces, pueden ser deportados. Por eso la participación cívica es tan importante y hoy día con mi familia Bota, que soy el nuevo director ejecutivo y CEO, tenemos unas metas muy importantes para el 2020. Yo he sido líder de coaliciones y mi meta es traer la unidad entre todas las organizaciones y las comunidades. A mí me encanta eso, Angélica. Soy orgullosamente mexicano, pero no hay nada que me inspire más que la unidad entre comunidades. Yo estuve el año pasado en Puerto Rico después del huracán María, fuimos a organizar, hicimos nuestra convención allá en solidaridad. Ahorita acabo de estar en la oficina nuestra de Orlando, organizando y participando con la comunidad cubana, venezolana, colombiana, los puertorriqueños. Es increíble el país. Ayer estuve en Las Vegas y ver otro tipo de comunidad, mucha comunidad mexicana, inmigrante. Y puedo seguir por todo el país, pero qué belleza, ¿no? De esas contribuciones que, por cierto, no es solo la belleza de nosotros que nos la imaginamos o lo vemos, pero es basado en estudios. Estudios han demostrado que las comunidades inmigrantes creamos más pequeños negocios, que las comunidades inmigrantes tenemos menos niveles de violencia o de entrar a la cárcel. Contribuimos mucho culturalmente, unas comunidades trabajadoras. Hay algo único sobre el ser inmigrante. Hay una chispa única que aún es difícil para mí describirla porque la he visto, la he vivido y yo creo que necesitaría el lenguaje de un poeta para poder decirlo de la forma como lo quiero expresar, pero es una forma de echarle tantas ganas y contribuir a ese espacio que nos está dando una oportunidad. Trabajamos duro, les inculcamos valores a nuestras familias y todo eso refleja, te digo, no es nada más nosotros haciendo este análisis, se refleja en todos los estudios que se han hecho de las contribuciones de los inmigrantes a la comunidad. Hablando de los migrantes, hablando de todas estas diferentes comunidades latinoamericanas que has visitado, fuiste a Puerto Rico, pero acabas de estar en Miami y estuviste también con venezolanos, con cubanos, con puertorriqueños, etcétera. Estamos ahorita en Los Ángeles y California es uno de los estados que más mexicanos tiene. Sin embargo, la mayoría de los migrantes de todo este país son mexicanos. ¿Tú percibes a una comunidad mexicana que realmente se une y apoya al resto de los latinoamericanos en Estados Unidos? Sí, no, yo vengo desde esa perspectiva. Mira, cuando yo era el presidente de la Agenda Nacional Hispana, teníamos a todas las voces representadas en la mesa y mi ángulo siempre fue el de la unidad. Los mexicanos somos la mayor parte de la comunidad latina, tenemos una experiencia histórica con Estados Unidos como vecinos. Y yo lo veo desde el punto de vista de tomar oportunidades. Podemos analizarlo desde políticas inmigratorias, políticas de comercio, Angélica, para ver el abuso de... México ha sido un vecino históricamente único. Por ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con México, se le dijo que sí al movimiento de bienes, se le dijo que sí al movimiento de dinero, se le dijo que sí a todo el comercio, pero se construyó un muro. ¿Qué hizo Europa? Europa creía tanto en su movimiento de comercio cuando se creó la Unión Europea que dijo sí al movimiento de bienes, sí al movimiento de dinero, pero también sí al movimiento de gente. Se quitaron las fronteras. Esta es la frontera más militarizada en la historia de la humanidad.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de vecino es Estados Unidos? ¿Qué tipo de vecino es como el bully de la escuela que sigue abusando a comunidades enteras? Y es por eso que nosotros debemos decir ya basta, y la forma como lo vamos a hacer es ganando poder político y asegurarnos que alzamos nuestras voces y tenemos gentes en los niveles más importantes de poder en el país que van a mover una agenda latina, una agenda de las prioridades que nosotros tenemos hacia adelante. Mencionabas hace rato que obviamente Mi Familia Vota es la organización o el movimiento más importante para promover el voto a nivel latinoamericano. Ahorita mencionabas también que se promovió con el Tratado de Libre Comercio, obviamente el intercambio de bienes, el intercambio de servicios, etcétera, pero no el libre paso, obviamente, a los seres humanos. Y llegaste a publicar una vez una columna donde mencionas que existe un racismo ambiental aquí en Estados Unidos, y tú lo describes como algo que genera una negatividad muy grande para los migrantes, condiciones obviamente ambientalistas muy peligrosas para los mismos. Me refiero que quiero pensar que parte de ello es lo que estabas mencionando hace rato a los campesinos. Y dices también que esta administración ha anulado 41 leyes ambientales para promover que se siga construyendo el muro, porque hay un muro muy grande, digo, tú y yo conocemos El Paso, hay un muro que ya está construido de hace muchísimos años en varias etapas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo se va a organizar la comunidad latinoamericana? ¿Cómo están ustedes organizando para que esto se pueda erradicar? Porque estoy de acuerdo contigo, tú y yo platicamos hace algunos años, y uno de los temas que más te interesaba, Héctor, uno de los temas que más querías promover era la participación política de los latinoamericanos. De hecho, estábamos en la Casa Blanca, fue un año antes de que saliera el presidente Obama de la administración. Y yo te preguntaba, y te pregunto otra vez, ¿es suficiente lo que se está haciendo para seguir alentando a la comunidad latinoamericana a que participe? Porque está participando mucho más de lo que estaba participando cuando tú y yo nos reunimos en Washington hace algunos años. Tocaste varios temas muy interesantes. Déjame contestarte la última parte y luego reflexiono sobre los otros temas. Te mencioné la importancia del voto, pero ahora quiero enfocarme en las imperfecciones de esta democracia. Es una democracia muy imperfecta de la forma como el hecho de que tenemos un colegio electoral, cómo funciona. No es una democracia perfecta, es una democracia que excluye a muchos votantes, especialmente a los votantes latinos, no los hace más difícil participar en el sistema democrático. No es fácil votar en este país. Tienes que votar en un martes. ¿Por qué en un martes? Tienes que votar, dependiendo de las circunstancias, en lugares donde a veces hasta tienen que esperar 6 horas, Angélica. Por mucho que quieras votar, si eres una madre tú eres madre de 2 nenas preciosas, tú tienes unas obligaciones súper importantes y a veces 6 horas, 5 horas, 4 horas o incluso 1 hora, es difícil de poder escogerlo en tu tiempo y se entiende el compromiso. Nos están haciendo sistémicamente más difícil en las comunidades de trabajadoras latinas que se pueda votar. Yo estuve en la última elección presidencial en Florida, en un lugar de una comunidad latina. Íbamos a hacer protección de votantes y cambiamos la campaña a dar agua a la gente porque eran 6 horas de esperar. Y a 15 o 20 minutos de ahí en un área de una comunidad de clase media blanca, solo estaban esperando 15 minutos para votar. Son trucos que se están implementando para hacerlo más difícil. Te menciono un caso, pero te podría mencionar muchos, lo que nosotros llamamos la represión al voto. Hacerle más difícil a ciertas comunidades votar. En muchos lugares para votar también vimos que estaban poniendo a la migra. O sea, intimidar a nuestra... ¿Por qué pones a la migra fuera de un centro de votación? Es para intimidar a aquellas gentes que a lo mejor es familias mixtas, que a lo mejor algunos pueden votar, algunos no son ciudadanos o algunos son inmigrantes indocumentados. Y es una intimidación. Entonces, de ese es un problema. Otro que me he vuelto una voz más agresiva en el tema, la democracia es extremadamente cara en este país.
Una elección presidencial puede costar $5,000 millones. Hay una correlación directa entre dinero y el número de gente que sale a votar. Hice un estudio con la coalición, nos metimos a entender qué tanto se invertía en la comunidad latina y somos la comunidad en la que menos invierten las fuerzas más importantes de inversión democrática, las fundaciones, los big donors, los partidos en el país. Entonces hay muchos problemas estructurales que estamos también tratando de cambiar. Y el último es, sin lugar a dudas, tenemos que inspirar y organizar mejor a la comunidad latina y obviamente nosotros, tus radioescuchas. No debe haber ninguna razón para que nos involucremos en la participación cívica. Literalmente están devastando a nuestras comunidades. Están haciendo bullying a nuestros children. Nos están matando por ser mexicanos, Angélica, por ser latinos, por ser inmigrantes. Tenemos que alzar nuestras voces y tenemos que organizarnos. Tú eres una de las personas que más ha alzado la voz durante muchísimos años en este país, Héctor. Y yo quisiera retomar un poco, porque tú y yo hemos platicado lo que a ti te apasiona, lo que a mí me apasiona es la mujer. Pero en este país las mujeres ganan exclusivamente 55 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y se estima que las trabajadoras latinas pierden poco más de $1 millón durante un promedio de un periodo de 40 años debido a esta gran inequidad salarial. ¿Cómo se puede reducir o qué están haciendo ustedes para apoyar a reducir esta brecha salarial en Estados Unidos? Porque yo sé que ese es un tema, Héctor, que desde que yo te conocí has estado siempre muy pendiente, siempre muy presente, siempre viendo que sí puedes hacer tú desde las diferentes coaliciones, desde las diferentes organizaciones a las que has tenido el privilegio de dirigir. No, el tema de la mujer es importantísimo, especialmente el tema de la mujer latina y el tema de la mujer inmigrante. Es un tema muy personal, es un tema que me apasiona mucho, pero cuando vemos los indicadores, vemos que las latinas son las mujeres, las trabajadoras más vulnerables en el país. Tienen los índices de muertes y accidentes más altos en el trabajo, tienen los incidentes más altos de robo salarial, como tú lo mencionas. O sea, por hacer el mismo trabajo se les está pagando casi la mitad y es inaceptable. Entonces, entre más nos organizamos, es una campaña que ya llevamos varios años organizando. Se acaba de pasar este día, el 20 de noviembre. Fue cuando casi toma 2 años para una latina hacer el mismo dinero por el mismo trabajo que un hombre. O sea, es inaceptable, Angélica. ¿Por qué lo dejamos que esté pasando? Entonces, es importante organizarse. Hay muchos temas de los que se puede ver soluciones estructurales, pero eso también va directo al poder político y al reconocimiento de involucrarnos. Pero no es solo el tema de decir las latinas son las que tienen que solucionar este problema. ¿Cuál es el rol de los hombres? Es algo en lo que yo he pensado mucho. Si hay estos problemas estructurales, también es mucho en culpa del machismo y el rol del hombre, que ha excluido estructuralmente a las mujeres. Yo soy muy crítico de los elementos estructurales. Si una mujer latina, la más calificada, quiere correr, yo tenía una campaña que se llama Latinas Represent, y vimos que si tú eres latina en cualquier estado y tú quieres correr para una oficina pública, tienes que ser superwoman. Y si tú eres un hombre blanco mediocre que tienes todo tipo de dramas y lo que quieras, tienes más posibilidades de que te apoyen los partidos políticos a que apoyen a aquella mujer latina que es perfecta, que es respetada, que es educada, que es perfecta. Cuando digo perfecta es en el rasgo de cómo ve el exterior a que tienes que cumplir todos estos 150 requisitos y no ni siquiera te dan la oportunidad, cuando si fueres hombre blanco, mediocre, hombre en general, simple y sencillamente por tener los contactos o por no sé qué se te apoya. Por ser hombre, simple y sencillamente por ser hombre, Héctor. Sí, entonces son problemas estructurales que tenemos que luchar, Angélica. Yo estoy en muchos espacios de mujeres en los que luchamos y como Planned Parenthood y otros sobre los derechos de las mujeres, pero también es un elemento en que los hombres tenemos que cambiar estas estructuras. No podemos, para mí es un honor seguir a estas grandes líderes y estar luchando juntos, pero veo que esos problemas estructurales históricos que fueron creados por el machismo del hombre, se espera que sean solucionados nada más por el
el esfuerzo histórico y es un reconocimiento, es una inspiración de ver a tanta mujer que se está movilizando hoy día, pero parece que los hombres que crearon este problema, incluso los hombres progresistas, que nos quedamos sentados y decimos, ok, las apoyo, les doy un like a tu post, pero no voy a hacer nada al respecto y eso es inaceptable. Entonces es una lucha social que todos tenemos que estar involucrados. Bueno, tú has estado involucrado en todo eso, tú no nada más eres alguien que dice que bueno, me da mucho gusto y sigues tu camino. Has estado muy involucrado, Héctor, y hablabas obviamente de las mujeres que están muy capacitadas, que tienen experiencia, que tienen conocimiento y de todos modos las rezagan o no las apoyan y prefieren apoyar al hombre, punto, llámese si tiene la capacidad o no la tiene, blanco o del color que sea, siempre está la mujer muy rezagada. Pero sobre todo, Héctor, y yo lo vi cuando en el 2015 estuve visitando a varios, y creo que te lo platiqué, estuve visitando varias organizaciones, sobre todo mujeres, en DC, en New Jersey, en Florida y aquí en California, y me partía el alma ver, porque eran de mujeres, ver a las mujeres cómo eran todavía más maltratadas, más violentadas en este país por ser mujeres que vienen sin familia, por ser mujeres que vienen sin conocer la lengua y la cultura, por ser mujeres, punto, peor que de los países de origen. ¿Qué podemos hacer, Héctor, para tratar de aliviar tanta violencia en contra de la mujer que también la vive acá y sobre todo esa mujer inmigrante, esa mujer latinoamericana? No, lo que mencionas es devastador. Se estima que el 50% de las mujeres inmigrantes indocumentadas que llegan a este país han sido violadas sexualmente en el proceso de inmigración. O sea, hay que pensar en esto por un segundo, Angélica, lo que esto representa para una persona, para un ser humano que es marcada por el resto de sus vidas por esta violencia, y después entrar a trabajos donde son acosadas sexualmente, donde se les roba el salario, donde a veces no se les paga. Historias a veces se les encierra, Héctor. Se les encierra. Yo recuerdo una historia tan devastadora que ni siquiera pudimos poner en un reporte porque representaba todas las violaciones laborales. Una señora, madre de 2 hijos, ella se encargaba de los nenes con un sueño de tratar de que salir adelante y darle todos esos niños. Estuvo siendo abusada sexualmente por su supervisor por 2 años. Se le robaban los salarios. Luego tuvo un accidente. Se dedicaba al elemento era campesina. Tuvo un accidente y no se le dio ninguna protección. Tuvo que estar meses fuera de poder trabajar y proveer a su familia. O sea, son historias devastadoras que en el país más rico del mundo se piensa que esto se vive en una imagen de que a veces no se quieren ver estas burbujas constantes de explotación. Yo he viajado todo el país viendo estos sectores. En Carolina del Norte, con uno de los organizadores allá que están organizando campesinos. Viven en chicken houses, en casas de gallinas. O sea, vía lleno de insectos separados, no había ni cuartos, unos problemas de higiene horrible. Se ve esto también en la gente que trabaja en los restaurantes, unas condiciones de explotación seria y otros sectores. Pero yo creo, y ha habido grandes ejemplos, Angélica, de lo que puede hacer la organización entre mujeres. Para mí son las grandes inspiraciones, las mujeres de los grupos de una alianza de mujeres domésticas que se organizaron. La mujer doméstica sufre muchos abusos, incluso de acoso sexual y abusos laborales, y se organizaron. Los hemos visto también con las campesinas que se organizaron, las colegas que trabajan en los restaurantes están organizando rock. Lo estamos viendo por todos los sectores que se alzan las voces y dicen ya basta, o sea, no vamos a seguir permitiendo que se nos siga haciendo de esta manera. Entonces hay recomendaciones iniciales que se pueden hacer. Yo he hablado mucho con gente y les digo qué es lo que necesitan, porque a veces nosotros que hacemos estos espacios de abogacía debemos de escuchar lo que la gente quiere. Y yo le pregunto a la gente qué más tenemos que hacer, porque estamos peleando contra estas leyes, a lo mejor en Washington o en otros lugares. Una constante es la gente quiere información confiable y orientación sobre muchos temas.
por ejemplo, en los temas de cuáles son sus derechos, cómo organizarse, con qué organizaciones. Para mí la inspiración más fuerte es cuando he visto mujeres indocumentadas que a lo mejor eran muy tímidas y no sabían o no querían involucrarse y de repente se vuelven líderes de la organización de las mujeres domésticas o de las campesinas o de los diferentes lugares o que ya son organizadoras. O sea, son historias de inspiración, historias de democracia, historias de cambio, historias de ejemplares de mujeres que vieron muchas de estas razones y créeme, una vez que entiendes tus derechos, aquella persona que se mete contigo inmediatamente va a ver repercusiones contra estos espacios de trabajo, contra estas instituciones, porque afortunadamente tenemos muchos espacios que pueden aplicar de aplicación de leyes o de protección a los trabajadores, pero hay que estar informados. Entonces, esto fue un poco después del paso, Angélica. Yo quería proveer más información directamente sin estar totalmente ligado a muchas de las instituciones a las que represento, porque tienen que reflejar esos. Entonces lancé un blog, y el primer blog que lancé sobre deportaciones. Me puse a todo lo que existía de deportaciones, lo puse en un blog para cualquier persona que tenga, por ejemplo, quién es la mejor organización legal que puede dar información legal sobre esto, cuáles son los temas mentales que afectan la deportación, qué hacer financieramente, todo esto. Y entonces voy a seguir haciendo, es algo que me gusta, pero está en mi blog en hectorsanchezbarba.com. Y voy a seguir promoviendo este tipo de información, simple y sencillamente la información más confiable para la gente. Así es, bueno, la información es poder, siempre ha sido, entre más informado estás, entre más conocimiento tienes, más poder tienes para poder generar los cambios que requieres o las cosas que estás buscando cambiar para ti. Qué padre que estés haciendo tu blog. También me lo platicaste cuando hablamos por teléfono hace algunas semanas, pero no me querías decir exactamente sobre qué ibas a escribir. ¿Leíste mi blog, Angélica? Tú me das un montón de tarea, pero si no lo has leído. Pero voy a empezar a leer tu blog, hectorsanchezbarba.com. Verás que a la siguiente plática te voy a hacer preguntas de los diferentes blogs que has hecho. Oye, Héctor, a mí siempre me ha gustado saber qué es lo que apasiona a la gente hacer lo que hace. Tú eres de Celaya, Guanajuato. Sí. Hace poco también compartimos y te felicité porque te acabas de hacer norteamericano. Sí. ¿Cómo llegas tú, Héctor, a convertirte en esta voz para defender los derechos de tanto latinoamericano, pero también de los migrantes acá en Estados Unidos? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Sí. ¿Qué hace a Héctor Sánchez Barba hacer todo lo que ha hecho y a hacerlo también y haber escalado poco a poco a los niveles que has escalado, Héctor? Tú acá en Estados Unidos eres una de las voces más reconocidas en la comunidad latinoamericana. No, gracias, Angélica. Es un orgullo poder colaborar un poco en estas posiciones que afortunadamente se me han presentado. Y es emocionante. Ahorita que estoy en esta nueva posición con mi familia Bota por la transición y tuve que hacer un poco de los dos trabajos. Estuve durmiendo como 3 semanas, 4 horas, pero la emoción, me despertaba de emoción, Angélica, de ya empezar a ir a estos estados y ver el trabajo que se estaba haciendo en Florida, en Texas, en California, en Arizona, en Colorado y en Nevada, que son los estados donde tenemos muchas de las campañas. Para mí es un honor poder contribuir un poco a hacer una mejor democracia y avanzar una agenda que tenga sentido, una agenda más justa. No sé si es mi chispa de reflexioné recientemente cuando era joven de cómo empecé a organizar, y te vas a reír, pero cuando uno trae esa chispa de organizar, uno se puede ir del lado para organizar de formas positivas, o se puede ir del lado negativo. Era un poquito yo rebelde cuando estaba en la secundaria. Me acuerdo, yo organicé una vez a todo el salón a que nos fuéramos de pinta allá en Celaya. Pinta significa no ir a clases, porque no me acuerdo por qué, pero era una capacidad que yo creo que dije, pues tengo esto, y afortunadamente no me fui del lado de hacer cosas negativas, y más que nada tratar de contribuir un poquito. Y espero que estas oportunidades se sigan dando y que más gente se involucre en contribuir en sus comunidades. La apatía política y la apatía
de participación en las comunidades solo nos afecta a nosotros. Y esto está basado en estudios, les afecta a sus familias. Por ejemplo, el tema del censo. Todos tenemos que participar en el censo, Angélica. Porque el censo, si tú no participas en el censo, son como alrededor de $2,000 que no van a tu comunidad, a tus escuelas, a tus parques, a todo lo que te afecta o te beneficia a ti y a tus hijos. También es representación política, entonces entre más vemos estos elementos de que hay una correlación directa entre participar y los beneficios que tenemos en nuestras comunidades. O sea, en las comunidades ricas, si hay un hoyito, inmediatamente lo van a responder porque saben que ahí inmediatamente hablan al teléfono adecuado o tienen contacto con el político. Tiene que ser lo mismo en comunidades de clase trabajadora. Son nuestros representantes, nosotros los pusimos así, tienen que servirnos a todos nosotros. Entonces, esperemos poder seguir contribuyendo en esta gran democracia. Me encanta, Héctor. Siempre me ha gustado platicar contigo, saber lo que estás haciendo, lo que sigues logrando. Cuando te he visto, obviamente, y te he visto muchas veces dar discursos o hablar en público porque te ha tocado, lo haces desde el corazón, lleno de pasión, porque es algo que verdaderamente te gusta. Sientes bien hacer lo que estás haciendo, Héctor. Y con esto me gustaría ahora preguntarte una serie de preguntas y me contestes lo primero que se te viene a la mente. ¿Qué libro marcó tu vida? Me la pones difícil. Me encanta la lectura. Te quiero dar algo fancy, pero lo primero que vino a mi mente fue, no sé por qué, el primer libro con el que no dormí toda una noche fue La región más transparente de Carlos Fuentes. Me acuerdo que fui todo desvelado a la escuela, creo que fue mi primer año último año de la prepa, algo así. No sé, te quería dar algo más así de que cambie algo drástico en la vida, pero me quedé leyendo y me quedé leyendo toda la noche. Muy bien. ¿Qué significa para ti ser valiente? Luchar por los más vulnerables. ¿Qué crees que sucede después de morir? Una continuación de las contribuciones que hicimos en esta vida. ¿Qué te da miedo? Que el extremismo en este país termine con nuestra democracia. ¿De qué manera creas paz en ti? Tratando de contribuir con un granito de arena. Y ahora termina este enunciado. Me desconecto practicando. Soy muy alegre conviviendo con mis amistades. Cantando, porque te he escuchado. Cantando. La vida es pasión. Héctor, muchísimas gracias por estar en este podcast de Ser Más para Ser Más. Qué privilegiados somos muchos latinoamericanos en este país de tener en ti a una persona que verdaderamente hace mucho trabajo, lucha y lo ha hecho de una forma constante y muy disciplinada durante muchísimos años. Yo creo que tenemos que entender también la comunidad latinoamericana y los inmigrantes en este país que somos eso, somos comunidad y debemos de comportarnos como tal. Y que entendamos sobre la importancia del voto, porque al final del día tú hablabas de eso, la participación, y una de las participaciones más importantes para cualquier democracia en el mundo. Pero no se diga en un país en donde estamos tratando de defender nuestros derechos, en donde estamos tratando de ocupar los espacios que merecemos, debemos de salir a votar. Y bueno, pues también reconocerte que las estrategias efectivas son muy importantes y sí funcionan. Las organizaciones con los objetivos claros generan que se den soluciones a mediano y a largo plazo. Y pues yo creo que tú eres un ejemplo de todo lo que acabo yo de describir, Héctor. Muchísimas gracias. Y pues adelante. Y qué padrísimo que ahora estás como CEO y como director ejecutivo de esa gran organización que es Mi Familia Vota. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Angélica. Y todos a votar en el 2020. Así es.